¿Cómo están? Una vez más los recibimos aquí en Grandes Documentales. Gracias por acompañarnos. Como siempre, un placer estar aquí con ustedes, compartiendo la vida, la obra, los lugares también de hombres y mujeres que han forjado el patrimonio cultural, como siempre decimos, el patrimonio intelectual de la humanidad de Occidente y de la humanidad en general. Hoy vamos a dedicar nuestro programa a dos pensadores y escritores muy importantes de Europa, ambos un poco existencialistas. Conste que ninguno de los dos estaría muy contento con esta calificación, pero ambos que basaron su pensamiento en la individualidad, en la libertad. Uno un poco anterior, Miguel de Unamuno, español, vasco, en realidad nacido allí en Bilbao, un personaje de su época, un hombre de una activa vida pública, una activa vida intelectual, como verán. Así que en esta primera parte les invito a acompañarnos junto a Fernando Savater a ver la vida y la obra de Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno nació en Bilbao en 1864. Personal, apasionado e individualista, alzó insobornablemente los temas del cristianismo y del ser español, buscando sacudir a sus lectores y despertarlos a la tragedia típicamente humana de tener que morir sin querer morir. Bienvenidos, amigos, ¿cómo les va? Hoy vamos a tratar en este espacio de divulgación filosófica de un filósofo que también fue realmente un personaje, lo que llaman los franceses un caractère, alguien que verdaderamente tenía una personalidad a veces excesivamente marcada. Don Miguel de Unamuno y Hugo fue un hombre singular en todos los sentidos de la palabra. Tuvo una enorme presencia en Europa. Quizá pocos filósofos, no hay muchos filósofos españoles, y junto con Ortega es siempre el filósofo que se menciona, el filósofo de cabecera, digamos, pero él además tuvo una dimensión de hombre público, probablemente favorecida por su propia idiosincrasia, por su propio aspecto quijotesco, inconfundible, con esa especie de clergyman permanente que vestía, y con una personalidad más bien arrolladora y poco dada a concesiones, exilado por haber atacado a la monarquía en España y haber encabezado más o menos movimientos subversivos, siempre muy idiosincrásicos, por supuesto. Vivió toda su vida en una especie de permanente oposición. Uno de sus libros, de su recopilación de ensayos, se llama Contra esto y aquello, con lo cual ya indica que verdaderamente ese era su talante, ¿no? Un talante polémico, un talante paradójico. A él le encantaban las paradojas y acuñó una especie de estilo de intelectual basado en la paradoja. Tuvo una figura, digamos, quizá más grande que su propia filosofía, pero a la vez de eso fue ensayista, muy notable ensayista, fue un articulista magnífico y tiene una amplia gama de escritos periodísticos, fue poeta bronco, pero muchas veces conmovedor, y fue también novelista y narrador, y un novelista además experimental y con logros muy curiosos en su novela. Fue un personaje realmente notable y ahora vamos a intentar convocar su figura y tratarlo con el mayor respeto posible para que no se enfade. Proveniente de una familia de clase media, Miguel de Unamuno y Hugo realizó sus primeros estudios en el Colegio de San Nicolás, en Bilbao. De niño vivió el asedio de su ciudad durante la Tercera Guerra Carlista, experiencia traumática que varios años después sería el tema de su primera novela, Paz en la Guerra. Estudió Filosofía y Letras en la Universidad de Madrid, doctorándose con una tesis titulada Crítica del problema sobre el origen y prehistoria de la raza vasca. En 1885 publicó sus dos primeros libros, Del elemento alienígena en el idioma vasco y Guernica. También comenzó a ejercer la docencia y a colaborar con el periódico Noticiero de Bilbao. En 1889 viajó por Suiza, Italia y Francia
y a principios de 1891 contrajo matrimonio con su amor de toda la vida, Concha Lizárraga. Poco después ocupó la cátedra de Lengua y Literatura Griega en la Universidad de Salamanca, de la que fue rector a partir de 1901. En 1914 fue destituido por razones políticas, ya que Unamuno era cabeza visible de la oposición liberal. Por esa época fue condenado a prisión por injurias contra el rey, si bien la condena no llegó a cumplirse. En 1920 fue elegido por sus colegas decano de la Facultad de Filosofía y Letras y al año siguiente vicerrector. En 1924 el dictador Primo de Rivera lo destituyó y desterró como consecuencia de sus ataques al régimen. Fue indultado al poco tiempo, pero Unamuno, decidido a no volver mientras la tiranía continuase vigente, vivió en París primero y en Hendaya, en la Vascongada francesa, hasta 1930. Al caer la dictadura, volvió triunfalmente a Salamanca. Fue elegido concejal por la coalición republicano-socialista en 1931. Proclamada la República, volvió a su cargo de rector en la Universidad de Salamanca y a la vez fue elegido diputado ante las Cortes. El curso de los acontecimientos lo fue decepcionando y en 1933 decidió abandonar la arena parlamentaria. Al año siguiente se jubiló de la actividad docente en medio del reconocimiento general. Al comenzar la guerra civil, Unamuno vio con simpatía el pronunciamiento franquista, considerando que era una alternativa a la anarquía y descontrol en que había caído la República. El comandante del Valle le ofreció un cargo de concejal que él aceptó. Pero a los pocos meses, Unamuno se fue arrepintiendo de haberles dado su apoyo. En octubre de 1936, se reunió con el general Franco para pedir clemencia para numerosos amigos y conocidos que estaban presos. Fue inútil. La mayoría de ellos fue fusilada. El 12 de octubre de ese año, durante el acto de apertura del curso académico de la Universidad de Salamanca, Unamuno, indignado ante los discursos cargados de odio que lo precedieron y ante la consigna fascista «Viva la muerte», tomó la palabra y advirtió a quienes llenaban la sala: «Venceréis, pero no convenceréis. Venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta, pero no convenceréis porque convencer significa persuadir, y para persuadir necesitáis algo que os falta: razón y derecho en la lucha». El general Millán Astray, no sabiendo cómo contestarle, solo atinó a gritar: «¡Muera la inteligencia!», a lo que Unamuno respondió: «Este es el templo de la inteligencia, y yo soy su supremo sacerdote. Vosotros estáis profanando su sagrado recinto». Solo la presencia de la esposa de Franco, que llevó bajo su protección a Unamuno hasta su casa, impidió que fuera muerto en esa ocasión. Esa misma noche fue destituido de su cargo de concejal. Pasó sus últimos meses de vida bajo arresto domiciliario y falleció el 31 de diciembre de 1936, de forma repentina, mientras charlaba con unos amigos. Unamuno fue una especie de existencialista. Probablemente a él no le hubiera gustado, como no le gustaba ninguna caracterización, porque cualquier caracterización significaba que él estaba con otros y a él le gustaba siempre encontrarse solo y bien patente. Pero se le puede encuadrar dentro del existencialismo en una corriente que pasa por Kierkegaard y que en cierta medida luego llevará hasta figuras como Heidegger, etc. ¿Existencialismo en qué sentido? En el sentido de que Unamuno pone en el centro de su reflexión no al hombre abstracto. Él detestaba la idea de un hombre abstracto, de un género, algo sin atributos, sino el hombre, como decía él, de carne y hueso. El hombre de carne y hueso tiene que ser el centro de la filosofía, tiene que notarse su palpitar, tiene que notarse su carnalidad.
y sobre todo tiene que notarse los verdaderos afanes, porque los seres humanos tenemos afanes propios ligados a nuestra condición carnal. ¿Cuál es el fundamental de todos? No morir. La muerte es algo con lo que somos incompatibles, que no podemos soportar, y sobre todo Unamuno es un enemigo decidido de la muerte. Hay luego un pensador posterior, un escritor importante que también obtuvo el Nobel, Elias Canetti, que se quiso designar a sí mismo como el enemigo de la muerte. Yo creo que ese término del enemigo de la muerte podría haberlo ya pedido antes Unamuno, o por lo menos el amigo de la inmortalidad, ¿no? En su obra más conocida y más vigorosa, El sentimiento trágico de la vida en los hombres y en los pueblos, Unamuno reivindica esa petición de la inmortalidad, pero no como algo que uno busca porque tenga fe en el más allá, sino porque me da la gana, porque yo lo que quiero es no morirme. Y dice él, quiero vivir yo, tal como soy, con mi carne, con mis vicios, tal y como existo, quiero seguir, no quiero morir, ¿no? Esa, digamos, protesta extraordinaria y que él modula con una fuerza enorme en su libro, esa reivindicación de un hombre concreto, un ser humano concreto, con sus miedos y con su necesidad de eternidad, es lo más característico, lo central de la obra de Unamuno y lo que le da una fuerza notable y causa un impacto en el lector, aunque a veces sonría un poco ante esa vehemencia frente a, me parece, lo irremediable. Unamuno fue un escritor prolífico. Entre sus obras podemos mencionar piezas de narrativa, obras costumbristas y autobiográficas, poesías, teatro y ensayos filosóficos y políticos. Del sentimiento trágico de la vida y Niebla fueron las obras que le dieron fama y prestigio internacional. Al morir, estaba escribiendo unas notas sobre la Revolución y la Guerra Civil Españolas que, bajo el título El resentimiento trágico de la vida, quedarían inconclusas. Es interesante hacer notar que las dos figuras filosóficas más notables, sin duda, del siglo XX en España son, por una parte, Miguel de Unamuno y por otra parte José Ortega y Gasset. Los dos prácticamente se puede decir que comienzan, que aparecen en el mundo de las publicaciones y de la proyección filosófica con una obra sobre el Quijote, sobre Don Quijote, ¿no? Ortega escribió Las Meditaciones del Quijote y Unamuno escribió La vida de Don Quijote y Sancho. La vida de Don Quijote y Sancho es un libro singular y, como casi todo lo que ocurre con Unamuno, es por una parte grandioso, por otra parte disparatado, por una parte conmovedor y otras veces, en fin, lo rechaza uno como algo excesivo, pero es una obra que no deja indiferente. Nada menos que Unamuno lo que pretende es volver a escribir el Quijote. Un poco, a veces se ha dicho que Borges, en su famoso cuento del Pierre Menard, autor del Quijote, una de las ironías, digamos, que introduce es una especie de retrato paródico del propio Unamuno y del propósito de Unamuno, que era volver a escribir el Quijote, porque Unamuno consideraba que Cervantes le había pisado la idea, ¿no? Que el que debía haber escrito el Quijote era él, porque Cervantes de alguna forma se burla o no entiende a Don Quijote. Unamuno piensa que Cervantes está por debajo de su tarea, que lo presenta a Don Quijote como alguien risible cuando Don Quijote es el único personaje serio que hay en la novela y puede que en la historia, ¿no? Entonces, Unamuno convierte a Don Quijote en una figura casi mística, en una figura religiosa, en una especie de santo, en un abanderado tras el cual hay que ir. Esa frase que en un momento determinado dice Don Quijote, en un contexto nada enfático, cuando dice yo sé quién soy, esa frase es la que más conmueve a Unamuno. Yo sé quién soy. Eso es lo que un hombre tiene que buscar a lo largo de su vida, saber quién es y seguir adelante, digan lo que digan los demás, aunque le llamen a uno loco, aunque le llamen a uno estúpido, aunque piensen que lo que hace uno está haciendo son disparates. Si uno sabe quién es, tiene que seguir adelante contra todo y contra todos, ¿no? Esa especie de veneración o de adoración hipostasiada, por supuesto, exageradamente, de Don Quijote, explica
mucho mejor a Unamuno que al Quijote, por supuesto. Y el libro, sin embargo, La vida de Don Quijote y Sancho, al menos en fragmentos, sigue siendo una obra que impresiona, que conmueve e incluso que divierte, quizá un poco en contra de lo que pretendía don Miguel. En su Vida de Don Quijote y Sancho, Unamuno expuso que la relación entre ambos personajes representaba la tensión entre razón y locura que constituye siempre la unidad de la vida. Años más tarde, esta tesis reapareció en Del sentimiento trágico de la vida, presentando la vida como permanente paradoja. Para Unamuno, el conocimiento racional no puede dar cuenta de lo vital, pues la vida es agonía, lucha entre el intelecto y el sentimiento. Según él, el más trágico problema de la filosofía es el de conciliar las necesidades intelectuales con las necesidades afectivas. Unamuno, que había perdido desde la juventud la fe católica, consideraba que la muerte es definitiva, pero creía a la vez que la creencia en algún tipo de sobrevivencia es necesaria para que los hombres puedan vivir. El anhelo de Dios y de la inmortalidad personal es irrenunciable, aunque científico-racionalmente el individuo no pueda sostenerlo. La fe así entendida es una afirmación del creyente y no un presunto conocimiento. La razón no puede negar sus derechos a la fe, pero tampoco esta a aquella. El hombre filosofa, precisamente, porque necesita justificarse a sí mismo en este conflicto que él mismo es, como tensión entre lo individual y lo colectivo, entre el espíritu y el intelecto, entre lo racional y lo emocional. Unamuno, al abordar estas temáticas, elaboró un poderoso vitalismo y anticipó el existencialismo. Para él, la realidad primaria con que el filósofo se encuentra es la de sí mismo, como voluntad de no morir. Esta voluntad es la secreta raíz del más inconfesable anhelo humano, el apetito de divinidad. Las ideas de Unamuno no solo se expresaron en sus ensayos filosóficos, sino también en el resto de su obra escrita. Unamuno, bajo la influencia de Kierkegaard y Schopenhauer, había también rechazado el racionalismo y, en general, la tendencia de sustituir realidades vitales por otras meramente conceptuales. La perspectiva racional quiere fijar, pero la vital renuncia a lo permanente y unívoco. Desde este punto de vista, una cosa cualquiera es nada menos que un repertorio de posibilidades. Pero, en tanto esas posibilidades lo son para alguien, la sustancialidad de las cosas se funda en la de la persona humana, que es siempre un ente de carne y hueso y no una hueca abstracción. Porque de abstracciones, Unamuno no quería saber nada. Unamuno sigue siendo evidentemente recordado como figura, recordado como personaje. Quienes le leen otra vez encuentran un estilo bronco, pero sorprendentemente moderno. Otros escritores tienen más la fecha de caducidad. Unamuno, que escribía de una manera abrupta, de una manera no pulida, en cierta forma, algo parecido a lo que hace Baroja en novela, sigue siendo, sin embargo, leído hoy como mucho más moderno que otros autores contemporáneos que pasaban por mejores estilistas. En las novelas, Unamuno introduce conceptos interesantes. La novela Niebla, bueno, él no las llamaba novelas, sino nivolas, para marcar su diferencia respecto al resto de los novelistas. En alguna novela suya, como Niebla, salen por primera vez algo que luego se ha convertido en relativamente habitual y que aparece en obras de Pirandello, etc. Salen los propios personajes hablando con el autor, ¿no? En Niebla el personaje va a enfrentarse con su autor y, bueno, trata de matarle. Él tenía muchos elementos originales, algunos de sus historias además siguen siendo reflexiones, por ejemplo, sobre el tema religioso, que está constantemente en el fondo, ¿no? La religión, él hubiera querido creer porque eso le habría venido bien para asegurar su inmortalidad, pero no termina de poder creer y eso lo desgarra. Hay un cuento suyo, San Manuel Bueno Mártir, sobre la vida de un cura
que ha perdido la fe, pero que sigue haciendo de cura porque quiere ayudar a los demás, que es extraordinariamente bonito y que verdaderamente es un logro literario de primer orden. Y muchos de sus poemas también tienen esta categoría. Pero sobre todo, yo creo que lo que sigue quedando de Unamuno es su propia figura, la fuerza de su figura, lo inclasificable, esa especie de entereza que tuvo, y yo creo que en el momento de más entereza, el momento más característico, fue cuando en plena guerra civil, 3 meses antes de morir, en la Universidad de Salamanca, en un acto tumultuoso donde estaban todos los falangistas, donde estaba Millán Astray, donde estaba Carmen Polo de Franco, en un acto, digamos, en que era prudente cualquier cosa, estaba habiendo fusilamientos esa misma mañana en la ciudad, y era prudente cualquier cosa menos alzar la voz contra los vencedores. Él se levantó para soltar un discurso defendiendo la inteligencia, defendiendo la razón contra la fuerza y diciéndole en su propia cara: podéis vencer pero no convencer. Ese momento, ya final de su vida, 3 meses después murió, demuestra que en Unamuno no solo era todo fachada y prosopopeya, sino que también había una entereza y una grandeza de ánimo reales. Hasta aquí hemos llegado hoy. El próximo día traeremos otro filósofo y esperamos contar con ustedes. Espero que estén disfrutando hasta aquí. En la primera parte hemos visto un poco de la vida y la obra de Miguel de Unamuno, el vasco, y ahora vamos a un francés, también vecino de Unamuno, también un poco contemporáneo, nacido un poco después, que es Michel Foucault, un intelectual que tuvo también una activa vida pública, también un enfrentamiento muy fuerte con Sartre en su época, y también por su condición sexual, porque era homosexual y tuvo una azarosa vida en ese sentido. De hecho, falleció posteriormente de SIDA, en una enfermedad que todavía se conocía poco en la segunda parte del siglo pasado, del siglo XX. Así que les invito a continuar el programa viendo la vida y la obra de Michel Foucault. Reconforta y tranquiliza el pensar que el hombre es solo una invención reciente, una figura que no tiene ni 2 siglos, un simple pliegue de nuestro saber, y que desaparecerá en cuanto éste encuentre una forma nueva. Michel Foucault, Las palabras y las cosas, prefacio. Michel Foucault. Foucault nace en Poitiers, una ciudad provinciana del interior de Francia, el 15 de octubre de 1926. Es el segundo hijo de una familia de 3 hijos. Su papá era un prestigioso cirujano y se llamaba Paul Michel Foucault. Incluso registros parroquiales y en los documentos cívicos, Foucault aparece como Paul Foucault, que es el nombre que había elegido su papá, pero luego él optó por Michel, que era el nombre no oficial que había elegido su mamá. Durante su infancia y juventud, Foucault fue un excelente estudiante, pero desde su ingreso a la adolescencia sufrió profundas crisis personales, cambió frecuentemente de colegios y llegó a pensar seriamente en suicidarse.
En ese momento los padres deciden que Foucault debe concurrir a un psiquiatra donde tiene que de alguna manera analizar las causas de su angustia y donde él comenta por primera vez sus inclinaciones homosexuales, que dentro de la psiquiatría del momento era como un causal importante de infelicidad. Y Foucault entiende, y de alguna manera, o le hacen entender a él, primeramente cuando era joven, que la homosexualidad es causa de infelicidad. Y él se siente ya condenado, de una manera pesimista, bueno, una vida atormentada. Al terminar sus estudios secundarios, Foucault ingresó en la Escuela Normal Superior de París. Durante ese periodo, sus pozos depresivos le obligaron a recurrir a una asistencia psiquiátrica rigurosa. A través de esta asistencia psiquiátrica, él logra ir recomponiendo su personalidad, empieza a demostrar una gran brillantez en sus estudios filosóficos y psicológicos y alcanza la doble licenciatura, la licenciatura en psicología y la licenciatura en filosofía. Foucault obtuvo su licenciatura en filosofía en 1948 y en psicología en 1950. En 1952 obtuvo además un diploma en psicopatología. Su tesis, Enfermedad mental y personalidad, fue publicada en 1954 y tuvo una buena recepción en los ambientes académicos. Con ese antecedente, Foucault consiguió una cátedra en la Universidad de Uppsala, en Suecia. Pasó luego por las universidades de Varsovia y Hamburgo y retornó a Francia en 1960, asumiendo la dirección del Departamento de Filosofía en la Universidad de Clermont-Ferrand. En 1961, Foucault conoció a Daniel Defer, un estudiante que pronto se convertiría en el amor de su vida. Ese mismo año, publicó uno de sus libros más importantes, Historia de la locura en la época clásica, que presentó como tesis de doctorado. Creo que la primera obra fuerte de Foucault es la historia de la locura en la época clásica. Esa es su tesis de doctorado, esa es un poco la entrada de Foucault en un mundo apadrinado por gente importante, la filosofía como Canguilhem, Hippolyte Dumézil, son nombres importantes dentro de la cultura francesa de la época y más allá también. Foucault sostiene que en el Renacimiento hay una percepción más fina de la figura del loco, incluso con todo lo que la figura evoca. Es una figura muy potente, la figura del loco, sobre el final de la Edad Media y en el Renacimiento. Por ejemplo, es una figura que evoca temor, seducción, fascinación. Es el portador de un saber y de un logos que proviene del más allá. La época del gran encierro pierde esa sensibilidad en torno a la locura, porque el loco queda invisibilizado en una masa compacta, en una masa de sujetos heterogéneos encerrados en lo que constituye el Hospital General, un lugar bastante simbólico por otra parte, porque es el espacio que ocuparan los viejos leprosarios, lugares durante mucho tiempo inhabitados, como signos de que por allí pasó la enfermedad, de que por allí pasó el mal. Este Hospital General pasa a ser el hábitat de esta masa indiferenciada que alberga una enorme cantidad de sujetos que de algún modo transgreden lo que Foucault llama el buen orden burgués. La historia de la locura abrió el primer período de la obra de Foucault, al que también pertenecieron, entre otros escritos, los libros El nacimiento de la clínica, Las palabras y las cosas y La arqueología del saber. Este primer período, que se extendió entre 1961 y 1968, fue designado por el propio Foucault como etapa arqueológica.
cuando él termina de publicar su obra de Historia de la Locura en la época clásica, un autor, un epistemólogo francés, Michel Serret, le hace una reseña muy cálida, recomendando mucho su obra y demás, y él, este epistemólogo, Serret, pone que la obra de Foucault se puede inscribir dentro de una especie de arqueología de la psiquiatría. Y Foucault lee ese comentario y le gustó la expresión, ¿no?, de arqueología de la psiquiatría. Y él después se apropia de este término y lo va a usar como subtítulo de su obra siguiente, Las palabras y las cosas, una arqueología de las ciencias humanas, y como título de otras obras importantes de él, como la arqueología del saber o Historia de la clínica, una arqueología de la mirada clínica, ¿no? Y en realidad la tarea de un arqueólogo es excavar capas. Lo que hace es precisamente una tarea de excavación, de excavar las capas superpuestas que han ido configurando una determinada espesura discursiva, hasta que un determinado objeto en cuestión, un objeto recortado de análisis, por ejemplo, la locura, que es una de sus preocupaciones en un texto clásico de este periodo arqueológico, que es la historia de la locura en la época clásica, ver en esa tarea de excavación cuáles han sido las distintas figuraciones históricas, epocales, construidas históricamente de un determinado objeto, la locura, hasta que este objeto alcance un estatuto científico. El segundo libro, dentro de los importantes de él, es El nacimiento de la clínica. Luego, de esa misma época, viene el libro que es la bomba, así, el que lo hace hacer realmente Michel Foucault, Las palabras y las cosas. ¿Y por qué? No solamente por el valor implícito que tiene el libro en sí mismo, sino porque Sartre, que todavía vivía, y era bastante mayor, pero vivía, y en ese momento era el pope de la cultura occidental, se permitió criticarlo el libro. Con esa crítica le hizo el favor más grande que deben haberle hecho en la vida a Foucault, porque si un personaje de la envergadura de Sartre dice cosas sobre este jovencito que está escribiendo, y bueno, algo hay en este jovencito, si no, Sartre no se ocuparía de él, ni siquiera para criticarlo. Lo que hace Foucault allí es tomar periodos históricos del Renacimiento, del siglo XVII, hasta el siglo XIX, o sea, no es un tema contemporáneo, son temas de cómo se construyeron los saberes eruditos, fundamentalmente el que analiza cómo se constituyó el estudio de la vida o la biología, el estudio del lenguaje o la lingüística, y la economía política, el trabajo. Trabajo, lenguaje y vida, estos tres fases de la producción cultural, él analiza sus paralelismos y cómo se construyeron en una época sobre la base de las mismas reglas de construcción. Este es un tema que lo trató de modo muy brillante, muy original, y que al mismo tiempo, como pasa muchas veces con las obras de Foucault, tratando un tema antiguo, un tema de otra época, lo hace de tal modo que es muy fresco respecto de las preguntas que se hacen en la actualidad. En Las palabras y las cosas, él estudia nada menos que el surgimiento de las ciencias sociales. Las ciencias sociales son unas ciencias muy nuevas, al lado de la ciencia en general, o las ciencias naturales en general, y él estudia ahí cómo, a partir de prácticas sociales y de discursos, se pueden generar nuevos dominios de saber, como por ejemplo el caso de las prácticas sociales. Foucault es un hombre que es historiador. Él trabaja un archivo de un puerto, de una aduana o de una estadística de epidemias. Entonces, analiza instituciones. Y al analizar instituciones, reglas y normas sociales, también analiza los cambios y las transformaciones que estas reglas y normas causan en los individuos. Es decir, cómo nosotros, la gente que vive en la sociedad, no vivimos en forma animal, desnudos y espontánea, sino que vivimos culturalizados. Y esta cultura tiene que ver con ciertas normas institucionales contra las cuales nosotros podemos reaccionar
modificándolas, deformándolas, etc. Pero nuestras individualidades están constituidas por formas culturales que tienen que ver con modos de conocimiento, modos de imaginación, hasta producción de discursos, formas de imagen, etc. Todo esto incide en el individuo, pero siempre de modo histórico. Si nosotros queremos saber cómo fue la gente en una determinada época, tenemos que hacer un estudio histórico. Y entonces Foucault dice, no solamente hay que dudar de nuestros conocimientos y nuestros conocimientos empíricos, sino que sobre todo la duda debe estar sobre el sujeto de conocimiento. Por eso Foucault en realidad nunca va a ser defensor de ninguna causa. Incluso él, en su condición de filósofo y de pensador, nunca uno lo va a encontrar en ningún libro diciendo esto que yo digo es verdadero, esto que yo digo es cierto. Después de Las palabras y las cosas, como él vio qué incomprendido que era por la gente que lo leía, justamente cuando él leía las críticas, veía que no le comprendían lo que él había querido expresar, entonces escribió un libro que es prácticamente el único libro metodológico de Foucault, que es La arqueología del saber, en donde él da cuenta de qué método utilizó en los 3 libros anteriores, el tercero de los cuales fue tan criticado. A partir de 1969 y hasta principios de los 80, se desplegó la segunda etapa del pensamiento de Foucault, que se conoció como genealógica. Si en las obras del primer período el problema de las verdades se encontraba en primer término, ahora la reflexión sobre el poder pasó a ser lo prioritario. Este período coincidió con su nombramiento al frente de la Cátedra de Historia de los Sistemas de Pensamiento en el Collège de France. A esta etapa genealógica pertenecieron, entre numerosos escritos, los libros ¿Qué es un autor?, El orden del discurso, Vigilar y castigar y La voluntad de saber. Primera parte, este último, de una historia de la sexualidad. El segundo período, para el cual habrá que ubicar algunas cuestiones históricas de la propia historia de Foucault y de Foucault en relación a ciertos acontecimientos históricos, como por ejemplo el Mayo francés, como por ejemplo la formación con otros intelectuales de un grupo de seguimiento de las prisiones. Allí por los años 70 podría ubicarse el segundo período, que es el período genealógico, donde Foucault se problematiza las relaciones de poder, los sujetos en relación a las cuestiones de poder, a cómo los sujetos actúan sobre otros sujetos, configurando relaciones de poder. Vigilar y castigar es el estudio que él hizo del poder, y lo hizo desde las prisiones. Esto sí habría que aclararlo, porque uno puede llamarle la atención. ¿Cómo? Está hablando, él dice que habla del poder entre seres libres, y va a la prisión. Claro, lo que pasa es que aún en la prisión, el encerrado, el que está privado de circular, no está privado de pedir, por ejemplo, por sus hermanos. No hay quien le prohíba hacer una huelga de hambre si quiere hacer una resistencia, o tratar de suicidarse si quiere hacerlo, o llamar a su abogado para que se haga otro juicio. Entonces, ¿pero qué pasa? En la cárcel el poder se ve sin anestesia, o sea, se ve mucho más claramente que en la sociedad. A Foucault siempre le interesó las relaciones entre las expresiones humanas y su función de autoridad. Nosotros creemos en algo, en una ley, en un poder, reaccionamos contra eso, pero esto se expresa no en la fuerza bruta, nos pone una ametralladora en la cabeza. Es decir, nosotros, si no cruzamos un semáforo rojo, es porque no solo porque hay un cana en la esquina, sino porque tenemos interiorizado el cana. Esa es la ley. Siempre las relaciones entre autoridad y verdad, entre saber y poder, no se puede dar en forma independiente.
La reflexión de Foucault sobre el poder lo condujo a pensar la modernidad como el intento de constituir una sociedad disciplinaria mediante tecnologías de control y constitución de identidades. El poder no apareció entonces como una mera fuerza de represión, sino también como posibilidad de realización. Además, la imagen de las tramas de poder que atraviesan toda la sociedad abrió la perspectiva de las micropolíticas. Él propone militancias microfísicas o micropolíticas. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Una salida individual? No, de ninguna manera. No propone nunca salidas individuales. Siempre las salidas son comunitarias, son sociales, pero no desde una ideología que un grupo decidió que es verdadera y trata de imponérsela al resto, sino desde las necesidades que surgen desde las prácticas mismas sociales. Si tenemos problemas concretos que solucionar, no vayamos a los partidos tradicionales y a todo ese sistema de corrupción en el que ya prácticamente es tan difícil encontrar algo puro. Vayamos a ver cómo nosotros mismos podemos solucionar los problemas, encontrando sí otras personas que luchen con nosotros y llevando adelante una militancia que sobre todo nunca tiene que enamorarse del poder, porque por más revulsivo que sea un militante, por más revolucionario que sea un militante, cuando se enamora del poder, se mata a la estructura del poder que antes estaba peleando, aunque sea con otro discurso, pero se monta, es decir, deja ya de ser el que está haciéndole resistencia, esa es la palabra, el que está haciéndole resistencia al poder. Un ejemplo de micropolítica fue constituido por la militancia del propio Foucault, a partir de 1969, en el Grupo de Información sobre las Prisiones. Lo interesante de Foucault es que él no se pone en el lugar de un intelectual que habla de un tema que tiene que ver con lo político y lo social desde el lugar del sabio, del que sabe, o del notable, o del experto, sino que él se pone al servicio de los frentes de resistencia intracarcelarios llevados a cabo por los prisioneros que denuncian el régimen carcelario francés como un portavoz de sus propias luchas. Esto no implica como un espejo, un simple reflejo, pero está al servicio de las luchas que ya se están llevando, no como un guía intelectual, no como vanguardia, ni como experto, sino como un hombre que participa de las luchas que están llevando otros, al servicio de otros, como un subcomandante Marcos. A principios de los años 80, Foucault inició la tercera etapa de su vida filosófica, el período llamado ético. A esta etapa pertenecerán el segundo y tercer volúmenes de su Historia de la Sexualidad, titulados El uso de los placeres y El cuidado o la inquietud de sí. Para entonces ya había contraído una enfermedad de la que se sabía poco, el SIDA. El último periodo, que es cuando ella se da cuenta que le queda poca vida y no sabe por qué, o sea, bueno, cualquiera tiene mucha angustia ante su muerte, tanto más cuando no sabemos ni siquiera qué enfermedad tenemos, puesto que no se sabía de qué se trataba al principio de los 80, lo que era su dolencia. Entonces ahí él empieza a reflexionar sobre la ética, pero una ética muy especial, una ética que tiene como característica ser una relación con uno mismo, cosa que puede confundir, porque uno dice relación con uno mismo, se supone que ética es relación con el otro, sí. Pero ¿qué tal? ¿Mi relación con el otro dependerá o no dependerá de cómo es mi relación conmigo misma? Entonces, justamente, una ética es cómo, como sujeto de una época determinada, cómo me constituyo como sujeto ético. Siempre en Foucault es más fuerte su aspecto crítico que su aspecto constructivo. De hecho, Foucault dice que él no tiene nada para proponer y que su filosofía es solamente una caja de herramientas para que cualquier filósofo, cualquier persona se sirva de una pinza o se sirva de algún tipo, para hacer un cortocircuito o para hacer algún tipo de guerra, porque su servicio es servicio para, de alguna manera, para destruir o para derribar o para la guerra.
pero no es un servicio para construir algo en especial. El trabajo del filósofo es un trabajo en la historia. No es exactamente el trabajo del historiador porque cruza el trabajo del historiador con problemas de tipo filosófico. A Foucault le interesa el tema de la verdad, le interesa el tema de la relación entre la verdad y el poder, le interesa el tema de la subjetividad, por ejemplo, pero siempre en trabajos históricos. Michel Foucault falleció, víctima de SIDA, en París en junio de 1984. Sus escritos han tenido un enorme impacto sobre la filosofía y las ciencias sociales. Sus críticas de las instituciones sociales, tales como la psiquiatría, la medicina y el sistema penal, así como sus ideas sobre la sexualidad, el poder y el saber, han sido ampliamente discutidas y aplicadas. Hemos llegado hacia el final del programa de hoy, espero que lo hayan disfrutado, que les haya resultado de interés con Miguel de Unamuno y Michel Foucault, dos grandes intelectuales de Occidente, de Europa, que hemos compartido de la mano de Fernando Savater. Espero que nos sigan acompañando aquí por ABC TV en Grandes Documentales. Nos vemos en el siguiente fin de semana.